memorias, su primera experiencia siendo director de un reclusorio, dejó a una persona que tenía recién formada, que había nacido un hijo, lo dejó ir a su casa y regresar. Toda la experiencia que no vivió fui yo, Francisco García Ramírez. Eran las 10 de la mañana y no había regresado del recluso. Le llevamos la chance de ir a ver a su familia, ya no regresó. Entonces, ahora qué voy a hacer, estaba preparando mentalmente cómo tendría que justificar su renuncia ante el fracaso de Sánchez. Pero la ventaja es que, pues, como suele ser en este país, los transportes se retrasaron y entonces llega tarde. Entonces dice, nunca he sentido, decía, nunca he sentido mayor alegría que va a regresar. Entonces se lleva a cabo este evento aquí abajo en la Facultad de Derecho, cosa que nos da mucho gusto que siga recordando la memoria del maestro García Ramírez, porque él nunca nos separó de la Facultad de Derecho, la cátedra de la investigación, la crítica. Hasta la saciedad. ¿Qué es la democracia? ¿Cómo funciona la democracia? Repetimos hasta el cansancio, por lo menos los profesores de la Derecho, aquella magnífica definición de democracia que pronuncia Abraham Lincoln en una ceremonia muy impactante, y en sus memorias que escribe Lincoln, se ven. Había habido una gran batalla que decide totalmente cómo tenía que terminar la guerra civil norteamericana, la guerra de secesión. Entonces va al campo de batalla en donde murieron miles y miles de soldados y usa aquella famosa frase que la democracia por el pueblo, para el pueblo. Y narran que en el trayecto de Washington a Gettysburg, él va escribiendo y escribe y escribe y escribe, y tenía una presentación, un discurso muy largo. Y el general que lo antecede en la descripción del evento, pues se aventó mucho tiempo. Y entonces él llega y define uno de sus discursos memorables en las cuantas palabras que decía que era la democracia. Y esa definición la conservamos nosotros, la tenemos casi todos los libros de teoría del Estado. Mario de la Cueva, que leía yo su pintura cuando fue director de la Facultad de Derecho en los 40, que después fue la dirección interinamente cuando cae el maestro César Sepúlveda, y estaba muy vinculado, pues escribe la teoría del Estado. Entonces, hoy vamos a hablar del Estado democrático. Todos nosotros defendemos la democracia, sabemos que la gran aportación de Grecia en Grecia sí se reunió para votar, decidían cómo manejar las cosas públicas. Desde luego que era una democracia solamente de algunos cuantos, porque eran los que tenían acceso a esas decisiones, eran los hombres libres, los mentecatos, los extranjeros y las demás gentes no participaban de esas decisiones, pero sufrían las consecuencias de una decisión bien tomada o mal. Cuando nosotros hablamos de democracia, sabemos que no todos participan. Por el edad nos dejado las mujeres hasta hace 50 años en las elecciones federales, un poquito antes había una elección en las elecciones estatales, y bueno, el movimiento de las feministas en el siglo XIX, siglo XX, principios del siglo XX, son muy... Cuando yo creo que empezamos a ver esos movimientos feministas en toda Europa, pues principalmente la esposa de un filósofo, John Stuart Mill, su esposa Harriet Mill, hace el movimiento feminista y se llega a ser un partido feminista en Estados Unidos, las famosas sufragistas, que logran convencer de la necesidad de la participación de las mujeres. Ahora tenemos una representación más que benéfica para todos nosotros. Hemos tenido la participación de las mujeres y su participación en la política, al grado de que tenemos ya una presidenta electa que es mujer, que es parte de esa situación democrática.
Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta tercera sesión de nuestro seminario de análisis, en donde hemos dedicado a realizar un estudio intensivo y sobre todo riguroso de ciertos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el impacto que tienen en el Estado de Derecho y en el Estado de Derecho de nuestro país. Continuando con la división que proyectamos originalmente en la conferencia de base en los principios consagrados en nuestra Constitución, nos referiremos concretamente al contenido y a la evolución que ha tenido el 40 constitucional. El día de hoy, como lo habíamos anunciado, nos dedicaremos al tercero de ellos, el Estado democrático, y lo que significa desde el punto de vista de la visión que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ello, consideramos nosotros tres conveniente hacer algunas precisiones, y esto porque todos los principios contenidos quizás sea el más evidente en apariencia, pero en realidad el más complicado en el momento de delimitarlo operativamente. Después de todo, pasamos a la pregunta: ¿qué quiere decir que un Estado sea democrático o qué significa que un Estado no lo sea? ¿Se agota acaso en el acto de tachar la boleta con los nombres que han sido predeterminados por los participantes de los partidos políticos o incluso por las coaliciones políticas? ¿En eso se agota el Estado democrático? ¿O acaso puede impactar más allá de los actos y de los procedimientos de los representantes que han sido electos y la forma en que estos van a ejercer el poder que les hemos conferido a todos y todas las ciudadanas y ciudadanos? Si la cuestión es desde el punto de vista teórico, va a ser difícil resolver la ecuación. En el contexto específico que se suscitó, solamente podría tener efectos de potencializar estas dificultades de análisis, de discusión y de convencimiento. Estamos hablando ahora, en esta ocasión, de la acción de inconstitucionalidad 71 del 2023. En esta acción de inconstitucionalidad se analiza la validez de diversas reformas a la legislación precisamente electoral. El asunto que hoy vamos a tratar, el discutir, versa sobre un tema que toca al núcleo de la viabilidad democrática de nuestro país y que por lo tanto no puede quedar exenta de controversias. El denominado Plan B electoral, que significa un parteaguas dentro de la construcción política de nuestro país. Sin embargo, antes de entrar en detalles sobre lo resuelto en este caso, conviene realizar algunas precisiones sobre la línea de precedentes que han sido desarrollados con anterioridad por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sobre todo sobre los fundamentos teóricos en los que se basa toda esta línea. Como señalé hace poco, uno de los debates más importantes del país, tras la consolidación del modelo de democracia occidental de los últimos siglos, ha sido el sentido y el alcance de esta noción. Sí, como apunté, la democracia no se agota en la mera emisión del voto durante una jornada electoral. ¿Qué haría? ¿Qué más haría falta? La respuesta la podemos encontrar en el concepto de lo que hemos denominado en nuestro país y en el mundo occidental como democracia deliberativa. El concepto de democracia deliberativa parte de una visión mucho más amplia, en donde la toma de decisiones políticas implica una participación activa de todas las partes potencialmente afectadas por los efectos que tendrá en un espacio de discusión que tiene que ser público y en donde se puedan incorporar a la sociedad de manera amplia y directa sus decisiones. Este modelo obliga a los actores políticos, que sabemos quiénes son, en primer lugar, a tomar en consideración no solamente los intereses de las mayorías, como suele ocurrir en las postrimerías de triunfo político, considerado en una facción en donde la tendencia a ignorar o incluso a minimizar los intereses de las minorías resultan difíciles de resistir. Aunque podría argumentarse que, al final de cuentas, el gobierno de las mayorías es el centro de la democracia,
en sus casos más extremos, esta regla implica una negación indefendible de la dignidad que debemos de otorgarles a las minorías, en donde no se busca alcanzar un consenso, sino imponer una visión que con frecuencia tiene como finalidad, o al menos como efecto indirecto, quizás no deseado, pero sí asumido, aplastar la diversidad en beneficio de una visión hegemónica. Un segundo punto, igualmente importante desde nuestro punto de vista, es el de la publicidad de la deliberación. Un debate público, un debate abierto, un debate incluyente y sobre todo un debate transparente obliga a cada uno de los actores a exponer con claridad las razones de su decisión, lo que permite, si bien no eliminar, al menos paliar los efectos de todas aquellas motivaciones derivadas ya no del mandato del votante, sino de las coyunturas políticas específicas cuya aceptación las volvería inaceptables, ya no solo para las minorías perjudicadas, sino para toda la sociedad. La democracia deliberativa, entonces, robustece el debate republicano. Debate republicano tanto en su calidad como en su cantidad, sino también fomenta la transparencia y la rendición de cuentas, que a menudo se va perdiendo en una democracia meramente procedimental, en donde el electorado, nosotros que participamos, nos vemos forzados a elegir entre opciones que habían sido previamente curadas por acuerdos populares que con frecuencia no reflejan los verdaderos intereses y aspiraciones de una población. Dicho lo anterior, pasaré a analizar algunos de los precedentes más significativos que encontramos en esta línea, ilustrando los hitos de la cuestión, así como las diversas posturas adoptadas por el máximo tribunal ante la resolución del caso que hoy nos toca comentar. Entrando de lleno a la revisión del proceso legislativo de la acción de inconstitucionalidad 25 del 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las violaciones formales en este solamente adquieren relevancia jurídica si afectan de manera fundamental la validez de las normas. Esto ocurre, por ejemplo, cuando no se cumple con el quórum o cuando no se cumple con el número de votos necesarios, lo que pudiera invalidar el acto legislativo. Sin embargo, si se presentan irregularidades, como la falta de trámite por las comisiones correspondientes o la omisión de debate, pero la norma es aprobada por el Pleno y publicada conforme a los procedimientos esenciales, estas deficiencias no afectan su invalidez, se resolvió la Corte en la acción de inconstitucionalidad 25 del 2001. Tales irregularidades para el máximo tribunal del país son consideradas como secundarias, ya que no interfieren con el propósito final del procedimiento legislativo, que es y ha sido la aprobación formal de la norma por el órgano legislativo competente. Este criterio en el cual los vicios quedan subsanados por la votación final se vio superado por la acción de inconstitucionalidad 9 del 2005, así un par de años después, 4 años. Ahí la Corte, en una nueva reflexión, establece que para determinar si las violaciones al procedimiento legislativo en una acción de inconstitucionalidad afectaban el debido proceso, afectaban la legalidad constitucional y si ameritaban la invalidez de la norma, se tenían que evaluar 3 principios fundamentales, 3 principios clave. Primero, la participación libre e igualitaria de todas las fuerzas representadas en el Parlamento, garantizando que tanto las mayorías como las minorías pudieran expresar, pero sobre todo defender sus posiciones, lo cual hace esenciales las reglas de integración, las reglas de quórum
sobre todo las reglas del debate. Segunda, la correcta aplicación de las reglas de votación al finalizar el proceso de deliberación. Y tercero, fundamentalmente, la publicidad tanto en los debates como en las votaciones. Estos principios deben de analizarse en su totalidad, considerando si las irregularidades procedimentales comprometen la calidad democrática de la decisión final. Además, el procedimiento legislativo es flexible y, desde luego, entendemos que puede ajustarse a situaciones particulares, como pueden ser los recesos o la urgencia parlamentaria, por lo que la evaluación de esos estándares debe de adaptarse a las circunstancias de cada caso concreto, pero sin perder de vista su objetivo central, que es el de garantizar una decisión democrática, de garantizar una decisión legítima. Acompañando con este robustecimiento en el parámetro de control, hubo otro cambio trascendental al resolverse la acción de inconstitucionalidad 52 del 2006. Ahí, contrario a lo que había venido haciendo el máximo tribunal, se resolvió que en las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, las violaciones procesales deben de analizarse antes que las violaciones de fondo. Es decir, primero el proceso y después el fondo de la violación. De esta forma, se consideró que las violaciones del procedimiento pueden afectar los valores democráticos fundamentales y deben de ser tratadas con prioridad dentro del control abstracto de la constitucionalidad. Este cambio para muchos fundamental fue confirmado y robustecido en la controversia constitucional 116 del 2006. Al tiempo que se consolidaba la doctrina de nuestro máximo tribunal de revisión al proceso legislativo, también se iban acotando los alcances. Así, en la acción de inconstitucionalidad 126 del 2008, la Corte determinó que el procedimiento legislativo que dio origen a una reforma constitucional, en el caso del Estado de Durango, no vulneraba las garantías del debido proceso y legalidad establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, ni los principios de la democracia deliberativa. Aunque cuando se revisa la lectura y la discusión y la aprobación del dictamen se realizó en un solo día, esto no implica una irregularidad, ya que se pueden cumplir con las formalidades locales legales que exigen sesiones diferenciadas y la entrega previa del dictamen elaborado por los propios diputados. Además, no se afectó el principio deliberativo que dio la Corte, pues se permitió la intervención de los legisladores, tanto en las comisiones, aquí ya había una sola comisión, como en el pleno de su Congreso, incluyéndose las modificaciones propuestas por las minorías, lo que evidenciaba que el Congreso tuvo el tiempo suficiente para debatir, pero sobre todo para conocer la iniciativa, como puede apreciarse. La noción de democracia deliberativa va quedando poco a poco consolidada en nuestro país. Llegando a este punto, es posible extraer que el Tribunal Pleno fue construyendo poco a poco una sólida línea de precedentes en los que, por analizar los vicios al proceso legislativo de una manera flexible, atendiendo a las particularidades de cada proceso, pero siempre consistente, atendiendo siempre al mismo parámetro en el que se busca conciliar la participación de las minorías con la economía procesal que tiene todo proceso legislativo. ¿Sí? Ha tomado en cuenta la falta de tiempo suficiente para una revisión, ha tomado en cuenta las discusiones de las modificaciones propuestas, ha tomado en cuenta la aprobación acelerada de dictámenes, en ocasiones sin participación adecuada de todas y cada una de las fuerzas políticas, o incluso ha tomado en cuenta la falta de motivación suficiente
para la dispensa transferible de los trámites ordinarios, por solo mencionar unos cuantos ejemplos, para invalidar el proceso legislativo, si en un contexto dado permite concluir que las minorías no estuvieron igualmente informadas. Antes bien, una vez establecida la línea de precedentes, es momento de abordar de lleno la acción de inconstitucionalidad 71 de 2023 y sus acumuladas que nos ocupan el día de hoy de esta discusión académica. En este asunto de la acción de inconstitucionalidad 71 de 2023, se impugna la validez del decreto mediante el cual el Congreso de la Unión implementa un número sustancial de modificaciones a 3 ordenamientos legislativos. Primero, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Segundo, la Ley General de Partidos Políticos. Y tercero, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la creación de una nueva ley, la llamada Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, que es sumamente importante en estos tiempos. Los rubros que conformaron el estudio que se realizó por parte de la Corte podemos agruparlos en 2 grandes bloques. El primero se refiere a las posibles violaciones de la denominada veda electoral, esto es, el periodo establecido constitucionalmente en el cual no es posible modificar aspectos fundamentales de la normatividad electoral antes de la celebración de los siguientes comicios. Esto siempre se explica que antes de la celebración de los siguientes comicios tiene como finalidad garantizar un mínimo de seguridad jurídica a los participantes en el proceso y no que les cambien las reglas a medio proceso. Al respecto de este argumento se concluyó que no existió una veda en el proceso, principalmente porque los comicios donde podría haber habido traslape se refería a las elecciones locales de los estados de México y de Coahuila, y que estaban exentos de la aplicación de la norma impugnada por la disposición expresa de uno de los transitorios de la reforma. El segundo gran grupo o rubro, el más sustancioso, desde luego, corresponde a la comisión de violaciones graves dentro del proceso legislativo llevada a cabo en el Congreso de la Unión. Finalmente se hizo valer un tercer conjunto de argumentos relativos a los deberes de consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas, así como a todas aquellas personas con discapacidad, ello con relación a la regulación aplicable a las acciones legislativas que tenemos nosotros establecidos en materia electoral. Respecto de la violación a la veda electoral, se concluyó que esta no existía. Lo anterior por 2 razones fundamentales. En primer lugar, porque los comicios en los que hubiera existido ese traslape, las elecciones locales, como decíamos, de los estados de México y Coahuila, estaban exentos de la aplicación de la norma impugnada, esto por disposición expresa de los artículos transitorios de la reforma, como lo apuntábamos. En segundo lugar, porque existía una medida cautelar de suspensión que impedía en todo caso la aplicación de la norma a dichos procesos electorales y por lo tanto no podría haber una violación a la veda. En cuanto al segundo grupo de argumentos que constituyen primordialmente el grueso, la parte más importante del estudio, la Corte pudo desprender varios cuestionamientos específicos y desde luego procedió a analizar cada uno de ellos. Aquí es importante destacar que, aunque la configuración particular de cada uno de ellos varía con base en la lectura conjunta que el Pleno procedió a determinar el nivel de gravedad de las violaciones procedimentales y sobre todo las consecuencias de invalidez del decreto. Pero vale la pena mencionar brevemente cada uno, así como las consideraciones que tuvo la Corte al respecto. Procediendo con su estudio, el primer argumento se refiere a una noción tanto ambigua, diría yo, la llamada de parlamento abierto. Es un parlamento abierto,
nos preguntamos, ¿qué es lo que involucra un parlamento abierto? En lo esencial, es un ejercicio de involucramiento tanto de la ciudadanía en general como de la comunidad de expertos en la materia al momento de elaborar las iniciativas que pretenden aprobarse. Aquí la Corte resolvió que también existen políticas importantes en esa noción relevante dentro de las sociedades democráticas. Esto no bastaría para sostener que exista una obligación constitucional o incluso convencional para las legislaturas, tanto a nivel local como federal, sino que, al final de cuentas, se trata de facultades discrecionales. Por lo tanto, la Corte resolvió considerar infundado ese concepto. Un segundo gran argumento fue el relativo a la facultad con la que cuentan los integrantes del Congreso en cualquiera de sus cámaras para hacer suyas las iniciativas del presidente de la República y presentarlas con el carácter urgente. Si bien se determinó que las legisladoras y los legisladores cuentan con esa facultad para etiquetar como urgente una iniciativa sin distinguir en cuanto a su procedencia, esta facultad desde luego lleva aparejada una exigencia adicional. Cuando la modalidad de la tramitación elegida implica la dispensa de ciertos trámites para su procesamiento, hay una exigencia de ciertos elementos básicos para poder justificar esa decisión. En este sentido, tras analizar el acervo documental, tras analizar la versión estenográfica del procedimiento legislativo, la Corte llegó a la conclusión de que existía una ausencia absoluta de justificación para esa tramitación urgente. En este punto, la Corte enfatizó que la deliberación parlamentaria no es una formalidad vacía. No es una formalidad vacía, sino que forma parte esencial de la vocación democrática que debe de tener toda actividad legislativa. Omitirla arbitrariamente sin mayor justificación crea una peligrosa que pudiera ser utilizada para que las mayorías legislativas pudieran excluir del proceso a grupos minoritarios. Si bien la decisión legislativa o cualquier decisión legislativa es tomada por reglas de mayorías, las minorías siguen jugando en su país un papel esencial. Sostener lo contrario implicaría transitar de un modelo de pluralismo parlamentario que ha sido consolidado en nuestro sistema constitucional tras décadas de esfuerzo a un esquema hegemónico donde solamente la voz de la mayoría merece ser escuchada, sofocando y aplastando la voz de las demás. Por estas razones, se consideró que el concepto era fundado y que existía una violación grave al procedimiento legislativo. El estudio de la Corte continúa analizando la participación de la totalidad del Congreso, en el sentido de que ésta no solamente debe ser nominal, sino efectiva, para poder participar de manera significativa en cualquier debate parlamentario, y esto parecería una obviedad, es necesario que las y los integrantes puedan conocer, puedan analizar, puedan votar a conciencia las propuestas que les son presentadas. Cualquier análisis, un análisis somero de la documentación correspondiente a este proceso legislativo nos muestra que el contenido de las reformas no fue publicado oportunamente, no fue publicado oportunamente y por lo tanto tampoco fue circulado antes de la discusión a la que fue sometido. Si bien la minoría parlamentaria contó con apenas 4 horas y media para estudiar a fondo la reforma de más de 500 artículos legales, no se trata de cuestiones menores, sino de normas de una alta complejidad técnica, considerable, para lo cual no se les proporcionó siquiera un dictamen que pudiera servir de referencia y de orientación a cualquier análisis.
Debemos recordar con respeto que todas las personas que integran el Congreso tienen derecho a votos, pero también debemos de recordar que no todas las personas que integran nuestros congresos son expertas en estas cuestiones técnicas, de modo que bajo estas condiciones su participación, la participación de las y los legisladores fue meramente nominal. Esencialmente estaban votando la iniciativa a ciegas. Existió una irregularidad más. El 6 de diciembre de 2022, día en que tuvo lugar la deliberación, se publicaron en la Gaceta Parlamentaria varios textos distintos de la iniciativa, lo que naturalmente exacerbó la confusión que ya de por sí era grave, generaba un procedimiento tan irregular y tan atropellado. Si a esto añadimos la modificación de los artículos que ya estaban aprobadas por ambas cámaras, no podemos decir en ningún sentido que se hubiese respetado el derecho de los integrantes del Congreso a poder participar en el debate y cumplir con su obligación de estudiar y votar las normas que se les proponían. Por estas razones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó nuevamente declarar fundado el agravio y calificar como grave la violación. Un último punto que se analizó en este respecto fue la presunta celebración de una celebración de las Comisiones Unidas. Nosotros sabemos, quienes estudiamos Derecho, que las comisiones es una de las características generales en los órganos parlamentarios que existe alrededor del mundo. Desde luego, su importancia es insoslayable. Es insoslayable cuando se analizan iniciativas que, en este caso, revisten una complejidad técnica considerable. Los integrantes de cada comisión son elegidos principalmente por la experiencia que tienen, por su expertise en determinadas cuestiones, y sus dictámenes cumplen siempre con el importante papel de orientar al resto de la legislatura, que no necesariamente comparte ese nivel de experticia respecto de los ejes centrales de una iniciativa que les son presentadas para su estudio. En este caso, a pesar de haberse contemplado dicha reunión de las Comisiones Unidas, el acervo documental analizado nos mostró a los integrantes de la Corte claramente que esta nunca se realizó y nunca tuvo lugar. Es decir, no existió debate y votación conjunta, de modo que se determinó declarar también fundado el agravio presentado. Una vez analizados los argumentos, la conclusión de la Corte, podemos abordarla desde distintas preguntas. ¿Pueden acaso estas irregularidades en su conjunto invalidar un decreto en su totalidad? La respuesta breve fue afirmativa. Y aquí lo importante es centrar este último tramo del debate en una perspectiva amplia de lo que implica la adopción de una democracia como modelo de Estado, según nos marca nuestra propia Constitución. Las reglas parlamentarias no son optativas. Las reglas parlamentarias no son optativas y su importancia no desaparece en presencia de una mayoría consolidada. La democracia, señores, la democracia, señoras, en este contexto trasciende de manera la dimensión cuantitativa que implica cualquier recuento de votos al interior del Parlamento. Se extiende también a la calidad del debate, y a la salvaguarda de los derechos que tienen las minorías y, en consecuencia, de los segmentos de la población a los que representan, de poder participar activamente en el procedimiento, de poder cuestionar las consideraciones de la mayoría y de proponer también, como lo señalamos anteriormente, la pluralidad que hay en este país no se agota en la mera existencia nominal de diversos grupos parlamentarios, sino en la garantía de que sus voces serán escuchadas
serán escuchadas y tomadas en consideración para la construcción de consensos sobre cuestiones que inciden directamente en la vida de todos los habitantes del territorio nacional y no solamente de quienes gozan en su momento de la última palabra para la toma de decisiones. En conclusión, las irregularidades graves en el proceso legislativo que incluyeron la falta de publicación oportuna de una reforma, las irregularidades graves en el proceso legislativo que incluyeron una tramitación urgente sin una justificación adecuada, las irregularidades graves en el proceso legislativo que incluyeron la ausencia de una reunión de las Naciones Unidas, las irregularidades graves en el proceso legislativo que incluyeron la omisión de consulta previa a grupos vulnerables desde el punto de vista de la mayoría de la Corte, desvirtuaron la integridad del debate parlamentario, pero sobre todo la participación efectiva de todos los legisladores. Estas deficiencias no solamente socavaron el derecho de las y los legisladores a participar de una manera informada y significativa, sino que también afectaron el principio democrático fundamental de garantizar todas las voces, incluidas las minorías y los grupos afectados, para ser escuchados y considerados. En consecuencia, la acumulación de esas irregularidades ha llevado a la Corte a determinar que el decreto en cuestión es inválido, subrayándose la importancia de mantener los actos de transparencia, pero sobre todo de participación en el proceso para poder hablar y preservar una democracia constitucional. La relevancia de este pronunciamiento para el concepto de Estado democrático en general y para el procedimiento parlamentario en particular no puede soslayarse. A lo largo y ancho de la sentencia nos encontramos con un análisis pormenorizado de cómo esas violaciones procedimentales, que a primera vista podrían parecer meros resabios ceremoniales y anacrónicos, se convierten en un punto fundamental de la práctica parlamentaria y por extensión del modo de vida democrático. No basta evidentemente. ¿Quién podría ser el mensaje central de la Corte en este asunto con la elección de representantes de las ciudades, ni con la emisión de sus votos dentro de la legislatura? Estamos en presencia de esa democracia, ese modelo de vida democrático. Una verdadera democracia no se exige la satisfacción de ciertos principios, que en lugar de convertir el procedimiento legislativo en un mero trámite, en una ceremonia bonita y vacía, operan para garantizar la existencia de un debate robusto y de buena fe, de un espacio en donde las voces minoritarias no terminen siendo avasalladas. Muchas discusión. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Me parece que aquí el doctor nos pone en un contexto muy claro en el cual esta decisión es tomada en el seno de una línea de precedentes consolidada que se fue construyendo desde 2001 y en el cual la Corte ha ido avanzando paso a paso a definir cuál es el parámetro bajo el cual se analizan los vicios al proceso legislativo y cuál es el fundamento de este parámetro. Creo que este contexto es importante de contrastarlo con un contexto en el que también se encuentra esta decisión y que es totalmente opuesto. Y es el de una narrativa que ha ido creciendo en la sociedad, en la cual se nos dice a la Corte que por nuestro carácter contramayoritario tenemos en cierta forma vedada la definición de lo que es la democracia. Y tenemos vedada la defensa de la democracia. Y tenemos vedado también analizar cuestiones procedimentales dentro de una soberanía como la es el Congreso de la Unión o los congresos estatales. Entonces, bien, por un lado, tenemos una línea consolidada de precedentes en las que hemos ido avanzando hacia
refinar, hacia sistematizar y hasta aplicar siempre el mismo baremo para el análisis de los procesos legislativos, tenemos por otro lado una línea que pareciera creciente de inconformidad hacia el análisis de estos planteamientos en acciones de inconstitucionalidad. Entonces, entre estos dos contextos me parece que es importante ver que nos encontramos ante un caso en el cual me parece que aquí la discusión no va a girar en torno a si las violaciones en específico tenían o no un carácter invalidante. Me parece que aquí todos podríamos, o si existieron o no estas violaciones. Es un caso paradigmático en el cual las cosas no se hicieron bien en el Congreso. Y eso me parece que desde un bando o desde el otro podríamos todos consensuarlo. No está bien que en 4 horas se dé a conocer una iniciativa, se le sustituya, se ponga a votación, se tome la votación y se pase a la otra cámara, con más de 510 artículos reformados, entre los cuales está, por ejemplo, la transferencia de votos entre las coaliciones. Creo que eso todos podríamos coincidir que está mal. También todos podríamos coincidir que está mal que se publique un texto que no fue legítimamente votado. Que la Cámara de Diputados publicó un texto que no, perdón, que la Cámara de Senadores mandó a publicar un texto que no contaba con la aprobación de la Cámara de Diputados, en el artículo 12. Todos podríamos coincidir que estos son vicios. Ahora, en lo que quizá no todos estamos de acuerdo, me parece que es donde habría que poner el punto de este debate, es si la Corte puede o no analizar estos vicios. Si la Corte es un ente o no legitimado para analizar estos vicios del proceso legislativo. Entonces aquí, y aparte me parece que es un momento exacto para discutir esta cuestión, justo cuando acaba de aprobarse una reforma en la cual se nos pretende, sí, pero también se nos pretende, digamos, subsanar un cierto déficit democrático que teníamos por tener ministros no electos popularmente y sino más bien designados mediante una elección indirecta a través de nuestros representantes. Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que la Corte puede hacer por los derechos de las minorías? ¿En realidad está salvaguardando los derechos de las minorías parlamentarias o bien está salvaguardando el de las personas que votaron esas minorías parlamentarias? El de una parte de la población que quizá no alcanza o no se siente involucrada o no se siente representada por la fuerza mayoritaria, pero sí por unas minorías, y por unas minorías que nuestra Constitución tienen facultad para venir, por ejemplo, en controversia constitucional, en acción de inconstitucionalidad, que se les crea un medio ad hoc para que puedan venir a la Corte a hacernos valer su percepción. Que tenemos un artículo 40 y 41 que son fundacionales en nuestro texto constitucional, que nos hablan de una democracia representativa, que nos hablan de una soberanía popular que se ejerce mediante los poderes de la federación, que a través de tortuosas reformas constitucionales pasamos a un sistema de representación proporcional en el cual lo que se buscaba es que no pudiera haber un partido único. Entonces, en realidad, ¿cuáles son los derechos que la Corte está defendiendo cuando analiza vicios al proceso legislativo? ¿Son los derechos de la minoría, de la oposición? ¿O son los derechos de una parte de la población que simplemente no se identificó con el partido mayoritario? La siguiente pregunta, que también me parece relevante porque se nos ha atacado en ese aspecto y me gustaría escucharlos aquí, es: ¿estas violaciones son menos importantes que las violaciones llamadas de fondo? Y esto aquí ya lo veíamos con el contexto que nos daba el doctor. Por un momento la Corte decía, lo importante es que la Corte se pronuncie de fondo. Entonces veamos primero las impugnaciones de fondo y pasemos después a las de la forma. ¿La Corte es realmente menos relevante aquí? No sé si igual analizar un artículo que fue aprobado por el Congreso de la Unión a uno que fue aprobado por senadores y diputados secuestrados y con los ojos vendados. Me parece que en esto radica la importancia de la democracia. Y muchos ataques han habido a este concepto de democracia deliberativa que la Corte ha incitado. Yo en realidad me pregunto, ¿es una democracia deliberativa la que la Corte defiende? Recordemos cuáles son los puntos que la Corte busca para ver si un proceso es válido o no. 1. La participación igualitaria de las fuerzas. 2. El cumplimiento de las reglas de votación. 3. La publicidad. A mí me parece que la Corte, más bien, si ya la ha llamado una democracia deliberativa, jamás ha entrado a ver si el debate es de calidad o no. Lo que ve es que las formas se respeten para que ese debate pueda existir.
y ese debate solo puede existir si representa de forma igualitaria a toda la población. Entonces, más bien yo creo que la Corte lo que ha defendido es una imagen de la democracia representativa, que es la que tenemos en nuestra Constitución de forma expresa. Entonces, bueno, con estas preguntas sobre la mesa, a mí me encantaría empezar la discusión. Esto, antes preguntando a Fernando y al doctor Miller si tienen algo que agregar. Bueno, entonces hago Oiga, un poco lo que queremos plantear es, cuando se pone los juicios de procedimiento dentro de sede constitucional, también le pone la paradoja que nosotros siempre manejamos cuando discutimos al interior de la ponencia, que es la paradoja del Congreso y el pistolero. O sea, si la ley es la mejor ley que hemos visto, pero fue tomada con armas, esa ley es válida en una democracia representativa. Un poco yo escucho a los que tienen nostalgia por el pasado decir que muchas de las leyes que promulgaba el emperador autodenominado emperador de México, ¿no? Maximiliano de Habsburgo, eran mucho más progresistas que las propias leyes de Juárez. Pero entonces la pregunta que no sería en ese sentido es, ¿qué es mejor? ¿El resultado o el procedimiento? ¿O el procedimiento vice al resultado? Un poco el elemento pragmático que nosotros vemos es, ¿qué pasa justo como pasó en México? El sistema jurídico fue invadido y las normas fueron básicamente hechas con un poder hegemónico militar, aunque el resultado fuera mejor, el reparto agrario, en términos de derechos sociales, entonces se recuerda eso. Y dos, un concepto que hemos empezado a olvidar, que se ha tenido impacto por lo menos subsidiariamente en lo que entendemos por democracia. Daniela y el ministro González lo apuntaban. La responsabilidad democrática concluye con el voto, o con una participación directa y constante por parte de los ciudadanos. O sea, ¿qué es más valioso? ¿Un sistema que permita a alguien llegar por un voto, pero que no existe ningún tipo de control ciudadano? ¿O un sistema que tenga el voto más un sistema de control ciudadano y de rendición de cuentas? Paralelamente, porque no es la materia de cuando empezamos a discutir este caso, nosotros analizábamos esta noción de defender la democracia. Encontramos un ejemplo que era la mejor forma de encontrar un control parlamentario posteriormente, no motivo de sino que fue motivo de un amparo en Yucatán. Como ustedes saben, la regularidad del matrimonio igualitario se dio primero en sede legislativa de la Ciudad de México, publicaron los amparos, la resistencia legislativa al interior de la República, y poco a poco fue caminando. Uno de los últimos estados que se negaba a reglamentar esto era básica y fundamentalmente el estado de Yucatán. ¿Qué pasaba en Yucatán? Por eso los tres elementos que se dan en él son fundamentales. No se ve la calidad democrática o la calidad deliberativa, sino la participación democrática. Y uno de esos es el tipo de votación, por ejemplo. Y lo que pasó en Yucatán es que un grupo de colectivos de la comunidad iba uno por uno con sus diputados del Congreso y todos le afirmaban, como suelen ser, y empeñar su palabra, que iban a votar a favor de la reforma constitucional de matrimonio igualitario. Su conteo que ellos hacían ciudadano era unanimidad alguna. Pero ¿qué pasó en el Congreso de Yucatán? Decidieron hacer un cambio en las reglas de votación y solicitaron que fuera por sufragio oculto, es decir, sufragio secreto, contrario a las propias reglas que tenían el interior. Lo que se encontraron ellos fue todavía un escenario mucho más adverso. Ni siquiera había una minoría parlamentaria que estuviera con ellos. De hecho, todo el Congreso tenía esa comodidad para sostener su palabra. El resultado fue interesantísimo. No se aprobó el matrimonio igualitario. Porque la oscuridad de su voto, pues mantenían lo endeble de su promesa. Y entonces ahí también se partía en qué punto la Corte puede llegar a intervenir a la votación. Puede influir o no influir, o por lo menos tendría que ver la calidad de la responsabilidad representativa de los legisladores. Eso tiene que ver con la calidad de democracia que nosotros manejamos. Hoy por hoy, quizás pueda o no pueda afectar el resultado, ¿no? Dependiendo de la responsabilidad que quiera asumir. Hoy por hoy es importante saber quién votó por algo o quién no votó por algo, por lo menos para asumir las consecuencias en un sistema donde hay reelección. Es decir, el tipo de votación
en ciertos sentidos, también influye en la democracia representativa. Pero la pregunta es, porque la pregunta viene por lo menos plasmada desde la propia Suprema Corte en esta nueva integración, que es una invasión de facultades por parte de los ministros, una cooptación de la posibilidad legislativa, el analizar los pisos del procedimiento legislativo. Lo irónico de quien dice esto es cuando el partido que ella representa abiertamente tuvo un problema de representación y de violación al procedimiento, ¿cómo creen que votó? A favor de la violación del procedimiento legislativo. Entonces la pregunta es entonces, más allá de la postura política, ¿cuál sería la postura institucional? Gracias. Estaba yo buscando un articulito, voy a entonces medio de memoria. Solo para nota, es la acción 101-2022, en donde la ministra que constantemente dice que no hay deliberación, no hay democracia deliberativa y no puede haber un procedimiento, pues votó por la existencia de servicio de procedimiento. Muchísimas gracias. Bienvenidos nuevamente a su casa. A mí me encanta cómo lo plantearon desde el resumen del ministro Juan Luis González Alcántara, el contexto, el resumen planteado. Y me parece que tanto Daniela como Fernando ponen los puntos sobre las CIIs, donde son parte de los temas que tenemos que poner mucha atención. Empiezo por la referencia a lo de Lincoln, a los gobiernos del pueblo por el pueblo para el pueblo. El de él es obviamente la idea de la soberanía popular, que está en el artículo 39, es el último titular de ese pueblo. El por el pueblo implica esta participación que puede ser directa, desde la elección, de a votar un día, pero también habla de una participación por los representantes, que se puede sumar a la participación indirecta. En ese sentido, me permito recordar el artículo 41, donde nos dice que cuidado que no se me pierde el paso luego de donde quiero estar. Pero básicamente de esa idea, ¿no? De que el pueblo ejerce soberanía a través de los poderes de la Unión. Entonces, a través del presidente que manda una terna, que elige el Senado a quien va a integrar el ser como ministro, pues es el pueblo que está actuando a través de sus representantes. Y en ese sentido me parece que es muy claro, insisto, el del pueblo por la titularidad de soberanía, el por el pueblo a través de la universidad directa o indirecta, pero también, y esta es la que creo que tomen en cuenta, el para el pueblo. Sobre esa regresaría al final de los demás puntos que me interesa ir tocando, y con una referencia concretamente a Kelsen. Me parece muy bien que esto también contesta yo siempre he pensado que esa falacia del argumento contra mayoritario, ¿no? Pues sí, pueden ser contra mayoritarios, contra el ejecutivo, contra actos de arbitrariedad, contra actos de... Pues yo creo que eso está bien, eso a mí no necesariamente me asusta, ¿no? Pero insisto, pero no es necesariamente contrademocrático, porque ya dije, que puede ser a través de mecanismos, y no podemos reducir la democracia a la elección directa. Entonces, eso me parece que también hay que dejarlo muy claro. Y sobre todo, mira que lo que me interesa más como destacar es esta idea de que coincido completamente con la idea de que procede el control de constitucionalidad. Yo lo diría inclusive las reformas a la Constitución. Por visos de procedimiento eso está muy fácil, eso está muy claro, eso no debe haber ni discusión, eso está muy claro y coincido con esa línea de jurisprudencial de casos que se han resuelto. Yo suelo citar mucho uno muy de la historia muy por ahí del 2005-2006 de Baja California, en donde dijeron que se obvie la discusión porque tenemos mucha urgencia de aprobar esto, lo aprobaron, y después la Corte lo echó abajo y básicamente, pues, como que tenías urgencia de aprobarlo y no hubo discusión, y el argumento pues, fue claro, como decía Daniela, pues no se cumplió con una fase importante que es la de la discusión. No puedes obviar la discusión. No sé qué tanta discusión o no, eso es difícil luego de acreditar, pero al menos tienes que cumplir con el espacio, la posibilidad, ¿no? Y no sé, a veces que de una cámara se apruebe y luego se pasa a otra cámara y en la otra cámara, en lugar de entrar a una discusión de fondo, simplemente se dividen a fijar postura. La Corte ha dicho, pero que hubo el espacio. No puedo hacer más, no puedo obligarlos a debatir más allá de lo que quiero. Pero aquí concretamente lo que me interesaría destacar es que la representación en el Congreso de la Unión
está depositada no en la Cámara de Diputados en una legislatura y en otra legislatura en la Cámara de Senadores, sino que está depositada en el Congreso General de la República, el Congreso de la Unión, en ambas cámaras en todo el mundo. Y en ese sentido, ya tenemos un claro vicio de la reforma reciente. Se aprobó por una legislatura en Cámara de Diputados y se aprobó por otra legislatura diferente en Cámara de Senadores. Ahí yo no tengo ningún lugar de dudas de que hay un vicio procedimiento. Entonces, eso creo que claramente todavía hay esa discusión, esa posible discusión, si hubo ese vicio de procedimiento. Me gustaría también tocar el tema de cómo a veces los vicios de sustancia, estos sustanciales, se pueden transformar en vicios de procedimiento a través de esta palabrita de la competencia. El órgano poder revisor de la Constitución tiene la facultad de eso, revisar la Constitución, reformar la Constitución, y se habla de adicionar o modificar. No dice de romper radicalmente con el sistema. Pero yo sí creo que hay otros artículos de la Constitución que nos deberían servir para limitar qué se puede y no se puede hacer. No puedes destruir la Constitución, no puedes violentar la división de poderes, no puedes acabar con la independencia judicial, no puedes acabar con la imparcialidad, porque además tenemos toda una serie de artículos en la Constitución americana que también hemos suscrito y que están implícitos, no, adjuntados al artículo primero, fracción primera, cuando habla de los Estados Unidos. Ahí tenemos que leer como un apéndice, ver un apéndice, saber un apéndice del sistema político mexicano, donde están incluidos todos esos artículos y también se están violentando. Entonces, creo que ahí hay mucho que hacer. Y regreso a lo que les decía yo del tema de lo curioso. Yo siempre he citado muchísimo, me encanta esa cita de Lincoln, me parece que ese discurso en Gettysburg es clave, y las tres, ¿no? Por el pueblo, para el pueblo, del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, siempre ha sido muy clara. Luego podemos jugar con las demás proposiciones, ¿no? No puede ser contra el pueblo, sea democrático, no puede ser de espaldas al pueblo, ¿no? Hay cosas que no se pueden hacer sin el pueblo, ¿no? Hay cosas que creo que es como muy claro si jugáramos con las otras proposiciones. Pero concretamente con relación al para, que además es la Quinta República Francesa también toma esa definición, el pueblo, pueblo y para. Pero lo curioso, dice Kelsen, y Kelsen haga memoria, Kelsen se está peleando por un lado por defender el control de constitucionalidad a favor de los poderes y no del ejecutivo, mucho menos del legislativo. Y está defendiendo la democracia de la autocracia y habla de una democracia limitada y de una democracia ilimitada. Entonces, concretamente con relación a la dicotomía de democracia-autocracia, dice, el para el pueblo, se supone que todos los gobiernos están instituidos para el beneficio del pueblo. Democracias, autocracias, no sé, monarquías, repúblicas. Pues ese no puede ser el elemento fuerte para una división de democracia, que también podría estar en modelos autocráticos. Y una nota, en esa tensión que nos queda, porque es lo que está, esa es la tensión que está entre el del pueblo y el para el pueblo, tenemos esa tensión entre la sociedad popular y el hecho de que tenemos que seguir reglas. Pues lo que está fuerte, la tensión es la democracia es ilimitada o la democracia es limitada. ¿Hay reglas, inclusive para reformar la Constitución? Sí, las hay. Occidentales. ¿Tienen que cumplir con al menos esas reglas? Sí. Entonces, por supuesto que aquí está Fernando, don Hilario Medina no equivocó cuando dijo que toda Constitución es por definición un gobierno limitado. Y la democracia, creo yo, no puede ser una democracia ilimitada, sino que tiene que ser una democracia limitada por estas propias reglas. Y bueno, por eso creo que hay mucho que discutir y me parece que hay vicios de procedimiento, no necesito ir a los sustanciales, pero aún eso me parece que se pueden transformar en vicios competenciales, que en el fondo son vicios de procedimiento. Muchas gracias. No sé quién quiera participar. No haciendo la mano, vamos mandando. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Solamente quiero... Si nos pueden recordar nombres. ¿Cómo no? Maestra Guadalupe Camacho. Gracias. Solamente quiero llamar la atención sobre un principio. Recordé que... No sé si había el micrófono. No se escucha. No. A ver. Hay que aprender. Si no lo
Seguramente Bartlett está haciendo de las suyas. Ya está. Acá hay uno que sí ya jaló. Ya está bien. Sí, como decía, yo solo quiero llamar la atención sobre el hecho de que cuando hablamos de poderes de la Unión, pensamos en quizás de manera en un poder. En realidad, recordemos que son formas de actividad de Estado, una forma de gobierno. ¿Ah? Dice que no se escucha algo pasa. No, es porque es el coche. Bueno, entonces decía que estamos hablando de una forma de gobierno dividida en tres actividades. Realmente es un solo Estado, un solo gobierno y las actividades son diferentes. Para mí, ¿vale? A nivel constitucional tenemos todo un articulado justamente en nuestra constitución política. Ajá. Y tenemos artículos macro que nos dicen cómo debe actuar cada uno de estos poderes y de ahí se derivan las funciones secundarias. Cuando se viola el norma fundamental, se puede acudir a la Suprema Corte de la Nación para hacer valer que hay una actividad contraria a dicha Constitución. Entonces, si los grupos parlamentarios, si un partido político, si nadie observan que se está violando alguna norma constitucional, válidamente puede interponer la acción de constitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como encargada de ejercer la actividad jurisdiccional de revisar el cumplimiento de dicha constitución, desde luego pueden analizar la violación de procedimiento porque son normas de carácter constitucional. Los artículos 14 y 16 constitucionales prevén garantía de audiencia y formalidades esenciales del procedimiento, que son válidas tanto para las personas físicas como para personas complejas, no digamos privadas y públicas, así lo es para el Poder Legislativo. Por tanto, toda la regulación que a nivel secundario se ve respecto al Poder Legislativo puede ser sujeta de observación en su cumplimiento, porque al final se trata de cumplir la norma fundamental de legalidad de dicho procedimiento. Y eso es previo a la propia norma sustantiva. Recuerdo que la frase de un político que dice: la forma es fondo. Y este es el caso. Ajá. Donde la forma se convierte en fondo, porque existe otra norma involucrada, que es el artículo 41, que está dando representación a los partidos políticos, a las minorías, y tienen el derecho de conocer todo el procedimiento, de evaluar lo que se va a votar, de conocer y hacerse oír, desde luego. Y por ello, pues, que la Suprema Corte de Justicia, con toda razón y fundamento, es reestudiar este servicio de requerimiento, porque debe hacerlo, porque es válido y según yo hay una aceptación general de ello. Esto de que no puede conocer de violaciones de otro poder es como decir que son partes independientes de fondo, o son de forma, no de fondo. Todos, el Poder Legislativo tiene la actividad parlamentaria y trabaja para el mismo Estado mexicano. Y lo mismo que el Poder Judicial. Entonces, no se entra en el mismo sistema de Estado de Derecho. Por tanto, el adecuado para conocer de estas violaciones a la Constitución es la Suprema Corte de Justicia, e hizo muy bien una sentencia muy clara, muy bonita, muy bien hecha, me parece. Y estoy totalmente de acuerdo con esta idea, con este estudio. Ajá. En cuanto a esto me parece bien. Porque han dicho otros puntos que son muy importantes que han sido comentados por Gracias. Bueno, aquí veo a David. ¿Quién más está con tu nombre? Yo soy Guillermo.
David, Guillermo, y luego de este lado, Adrián. Adrián. ¿Quién va? ¿Allá? Adelante, David. Bueno, muchas gracias por generar este foro, que la verdad es una oportunidad. Incluso el candidato a doctor aquí en la facultad y que siempre preguntar unas ideas sobre todo lo que nos está pasando. A mí me parece que además de la discusión de minorías y mayorías dentro del proceso legislativo, se detela incidentalmente el fin de la representación. O sea, es decir, me parece que ha habido una desviación de la representación, me digo, contra la teleología del voto. Es decir, ha habido 4 o 5 líderes políticos que mencionaron en la discusión reciente que el pueblo los eligió para hacer la reforma. Muy respetuosamente, yo creo que casi nadie logra alcanzar a entender la lógica dentro de una reforma tan compleja, cuando su cotidianidad tiene prioridades totalmente diferentes, sin ningún demérito, sin demostrar. A mí me parece que debe tutelarse en este ejercicio de respeto al proceso legislativo la teleología de la representación. O sea, es decir, si yo estoy nombrado diputado o senador y formo parte de un constituyente y tengo la misión de representar el voto, lo que primero necesito para poder reflexionar sobre si la norma verdaderamente resuelve un problema que tiene que resolverse primero con una ley o una reforma a la Constitución, y si esa reforma verdaderamente consigna la solución al problema, lo primero que necesito es tiempo. Entonces, no es una discusión tan vacía hablar del tiempo, ni es una discusión tan a veces dejada de lado por escucharse y procesar como si fuera menos importante que el fondo, porque está subsumida la discusión. Y sí es muy importante, durante mucho tiempo tuve oportunidad de estar muy cerca de discusiones de muchas leyes, y sí es muy importante, de alguna forma, ocuparnos no solamente del proceso legislativo, sino de la calidad con la que se discuten las soluciones a los problemas de la gente, entendiendo que las leyes del principio, cuando alguien presenta una iniciativa, está queriendo, asumo yo, resolver un problema que existe en la sociedad y que además cree que ese problema debe resolverse con una modificación legal o constitucional. Yo creo que ese debate, aunque no hubiera minorías o mayorías, debe ser el centro de la atención. Es decir, con independencia de que tuviéramos que escuchar a gente de distinta ideología o no, sino que todos los que están representados deben tener el compromiso de analizar de fondo el fin o la teoría de la norma y la relación que tiene con la del voto. Yo creo que eso es muy importante hoy, en entender este ejercicio tan político, digamos, para cerrar, que realiza la Corte. O sea, a veces, pues todos los colegas que están cerca de la función jurisdiccional de la Corte, pues tienen esta afirmación contundente de que es un órgano de excelencia jurídica. Pero pues la esencia de la Corte es que al realizar la labor jurídica es un órgano de control político, de poder, pone un límite al exceso del poder. Y ese límite al exceso del poder, que durante, digamos, muchísimo tiempo se había visto en relación con el ejercicio imperial o autócrata de personas, pues también puede resultar ese abuso del poder de un desdén del ejercicio democrático serio que considera la Constitución. Y a mí me parece que esta conversación es muy necesaria para poder reflexionar sobre los controles efectivos que necesita la democracia para funcionar bien. Eso sería todo lo que quisiera decir. Gracias, David. Gracias. Punto, Guillermo. Sí, gracias. Sí, tomó un lugar. Buenos días, ministro. Mi nombre es Guillermo Anchoquedra Bautista. Bueno, yo soy candidato también a ser maestro en esta facultad de Derecho. Mi comentario versa sobre las preguntas que inicialmente dio la respecto sobre si la Corte puede analizar o no los vicios tanto sustanciales como procedimentales. Mi consideración, sí, mientras se promueva la acción de proporcionalidad, mientras también esté facultada una Corte, mientras exista un órgano que imparta la justicia.
Derivado también del análisis y lectura de esta sentencia constitucional, me llama la atención el punto 101, donde señala que esta Suprema Corte considera que los integrantes del Congreso de la Unión no tienen impedimento constitucional para hacer suyas las iniciativas del Ejecutivo Federal. En sí, el argumento que plantea posteriormente dice, mientras que no exista disposición alguna en la Constitución Federal, la ley orgánica, que prohíba a los legisladores federales. Desde mi punto de vista, la oración no existe disposición alguna, sobrante de alguna, creo que es vinculante a lo que sería el principio de la prevalencia de lo sustancial por encima del formalismo procedimental, mismo que también acarrea una discusión que a lo mejor tuvieron dentro de la Suprema Corte, en el cual para resolver esta misma sentencia se debería de privilegiar lo sustancial por encima de lo procedimental. Y considero que no debería tener un choque lo procedimental por encima de lo sustancial, derivado también pues, de lo que manifiesta esta actual administración. La administración de este gobierno de la transformación, a mi parecer, siempre ha sido primero imponerse por encima de las disposiciones jurídicas aplicables y después vemos si se puede subsanar en este aspecto. Entonces, al momento de que se analiza una sentencia, la mayoría de ellos dicen, bueno, voy a ocupar, hacer un formalismo por encima de lo sustancial, con ella acreditarle a la Suprema Corte que se sigue el procedimiento para decir, va a haber una reforma judicial o no va a haber una reforma judicial. Entonces, la discusión sería también que pues este conflicto de resolución de una acción inconstitucional no estuviera peleada si se resuelve a través de lo sustancial por encima de lo formal. Creo que ambas deben de ser, pues, amenas, deben de estar de la mano siempre. Y pues sería toda mi participación. Gracias. Yo noté a Adrián. Gracias, María. Bueno, con relación a los planteamientos que nos hizo doctora, a mí me gustaría dar algunos puntos, ¿no? El primero, esta discusión en relación formal o procedimental versus sustantiva, me parece que habría que analizarla en una acción de inconstitucionalidad, me parece que no opera. Esa división, creo que la Corte se ha pronunciado al respecto, pero en el juicio de amparo, un control concreto de la constitucionalidad y tuvo su razón de ser en su momento. Actualmente creo que en una acción de inconstitucionalidad estamos hablando ya de un control concentrado. Los vicios al procedimiento, sin lugar a dudas, son vicios sustantivos, únicamente formales. Entonces, esa división creo que aplica en otro tipo de procedimientos, no en el constitucional. Entonces, habría que analizarlo, si sí o si no. Es un primer punto que, bueno, me gustaría plantear porque veo que la sentencia va en esa línea y, bueno, tal vez saber cuál fue la razón para llegar a ella. En el otro sentido, este tema, si la Corte puede limitar el proceso legislativo, me parece, creo que no es una cuestión deliberativa, sino está salvaguardando, está garantizando justo ese procedimiento. Yo estoy de acuerdo en lo que se ¿no? Y hay ejemplos en diversos casos donde las Cortes han potencializado incluso esta discusión bizantina si la Corte es representativa, democrática y demás. A mí me parece, bueno, que tendremos que ir analizando, ¿no? Porque hay ocasiones donde han potencializado derechos. Me llega ahora a la mente el caso Brown en Estados Unidos contra el sistema de educación, cuando por medio de la Suprema Corte estadounidense se permite, bueno, se quita la disposición de segregación racial. Entonces, a mí me parece que la Corte, independientemente y contramayoritariamente, potencializa un tema de derechos. Entonces, creo que esta resolución es importantísima. Nada más ahí, bueno, serían esos puntos que si en algún momento tiene usted oportunidad de aclararme, insisto, son dudas que lo parto desde mi posición. Yo soy
me dedico al estudio del derecho procesal, entonces por eso lo veo desde ahí nada más. Muy amable, doctora, gracias. Carlos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues creo que la sentencia es bastante interesante, ¿no? En lo personal, estuve trabajando varios años en el Poder Legislativo Federal y presencié de primera, digamos, desde primera fila bastantes violaciones procedimentales en la aprobación de leyes, ¿no? Principalmente en el Senado de la República. Y lo que pude notar es que por lo regular, y no solamente recientemente, ¿no? Sino, digamos que legislaturas pasadas, hay por parte de las y los legisladores no sé, un desapego o poco interés por el cumplimiento de las reglas propias que ellos mismos se dan en los procedimientos legislativos, ¿no? Independientemente de que ellos en el ejercicio de la autonomía pueden modificarlas y hacer lo que es que, de hecho, me puse a revisar el reglamento del Senado y muchas de las violaciones que se actualizaron en este momento ya no serían válidas actualmente, porque, por ejemplo, ya existe la posibilidad de que las comisiones puedan sesionar por separado, ¿no? Ese y otro tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, creo que hay un ámbito de discusión que creo que poco se ha abordado en el sistema constitucional sobre la inmunidad jurisdiccional de los actos del Congreso de la Unión, ¿no? Independientemente de que puedan jurisdiccionalmente analizarse la aprobación de normas, creo que todavía hay un debate bastante grande sobre la posibilidad de que puedan analizarse otro tipo de actos, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio de procedimientos de nombramiento de personas. Recuerdo el caso de la presidenta, la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Que hubo diversos amparos y que al final se sobreseyeron algunos y otros se ganaron, bueno, se sobreseyeron por varias cosas, ¿no? Interés jurídico, otros porque eran decisiones soberanas por parte del Congreso. Creo que hay que justamente estudiar de nueva cuenta la posibilidad de que el Poder Judicial pueda entrar al debate de los actos del Congreso. Creo que recientemente el Tribunal Electoral ha sido el único que ha podido analizar la constitucionalidad e incluso legalidad de los actos por parte del Congreso, y por ejemplo, cuando se violan indirectamente los derechos políticos de los legisladores. Pero no, fuera de ello, creo que lo que se está debatiendo un poco también aquí, puede quedar en el tintero, es sobre la posibilidad de que si pueden analizarse por parte del Poder Judicial, específicamente de la Corte, algunas decisiones del Poder Legislativo, ¿no? Alegando la posible incompetencia que tiene el Poder Judicial, tanto formalmente como materialmente, ¿no? Recuerdo entonces en este posible caso las definiciones que el propio Luis Carrayoli habla al momento de definir a un Estado constitucional de derecho, ¿no? Y la posibilidad de que exista una esfera del indecidible, ¿no? Una posibilidad de que haya principios tan básicos en un Estado democrático que no puedan ser modificados por parte, independientemente de que sea el Poder Legislativo o un órgano cuasi constituyente, ¿no? Vamos a decirlo así, el Poder Reformador de la Constitución. Pero eso me parece que no puede determinarse que todas las decisiones del Parlamento no sean justiciables, ¿no? Creo que no podemos determinar que incluso reformas constitucionales, bueno, más allá del debate sin adelantar criterio, puedan ser o no justiciables. Pero ya hemos visto que ha habido una evolución justamente de la Corte en el que aborda la posibilidad de que sean estudiadas este tipo de violaciones. Y justamente resalta el concepto de la democracia deliberativa, ¿no? Evidentemente tiene una evolución, un contraste jurisprudencial ya desde los inicios del año 2000, pero actualmente también algunas funcionarias jurisdiccionales de alto rango consideran que no tiene asidero o fundamento constitucional este concepto de democracia deliberativa. Entonces, la pregunta va en el sentido de si me pueden más o menos cambiar o de dónde saca la Corte la posibilidad de analizar este tipo de violaciones, atendiendo al concepto de democracia deliberativa, sin que pueda confundirse con un tema de mera legalidad, de que el Congreso no cumplió lo que decía su reglamento, no cumplió lo que decía la ley. Bueno, esa sería la pregunta. Muchas gracias. De este lado, ¿te recuerdas tu nombre? Yo lo veo. Eva, pero creo que primero Jorge. Ay, cierto, perdón, creo que primero luego ya Eva y...
Muchas gracias. Buen día a todos y todas. Gracias, señor ministro Fernando, Daniela, Imer, estimado y fiel amigo. Yo estoy con la preocupación de ganar la narrativa. ¿Cómo le vamos a hacer para ganar la narrativa? Preguntaba Daniela ahorita. ¿Le está vedada a los tribunales constitucionales la definición y la defensa de la democracia? Yo creo que la respuesta es rotundamente no. La respuesta es no les está vedada, les está permitida, es más, les está obligada la definición y la defensa de la democracia. ¿Y por qué no podría un tribunal constitucional establecer qué tipo de democracia es la que la Constitución regula, defiende, tutela? Y mi preocupación de verdad es muy legítima y es muy grande, porque ¿de qué manera nos vamos a apoderar de ese discurso cuando el discurso es comunicar algo tan complejo como el principio contramayoritario? Alguno de mis alumnos decía, ¿qué dificultad existe tan grande de comunicarle a la población en general el principio contramayoritario para que, como decía David, en su vida cotidiana no tiene ese interés por conocerlo? Entonces, al analizar las violaciones a los actos soberanos, comillas, de los órganos legislativos, pues me parece que no se está defendiendo a nadie más que a la Constitución, y creo que el tema sí se puede empezar a conducir hacia quién puede ser el definidor de la democracia, ya sea formal, sustancial, material, como le querramos llamar, con el objetivo que le querramos poner, deliberativa. Ya hay teóricos que se están enojando desde Argentina con el tema de no me llamen porque no han sabido defender la democracia. Creo que estamos en una situación demasiado delicada, y creo que lo que deberíamos empezar a preguntarnos es de qué manera vamos, a través de los mecanismos procesales de defensa de la Constitución, de ganar una batalla que parece perdida, pero más allá de esta batalla que hay que dar ahora y que espero que se dé y que espero que se gane, lo dudo mucho, pero lo espero, más allá de eso, ¿cómo nos vamos a apoderar o a recuperar la narrativa de lo que la democracia es y quién puede decidir lo que la democracia es? Me pareció que estamos en los 30 del siglo pasado y la discusión es la que es sobre quién debe ser el guardián de la Constitución. Ahora, ¿quién es el verdadero tutor de la democracia? Nos vamos de veras a preguntar quién. En un Estado constitucional me parece ridículo, me parece asombroso. Entonces, este foro, pues, que agradezco que la facultad esté llevando a cabo, pues me parece una oportunidad única para podernos preguntar eso, ¿cómo vamos a hacer para recuperar quién tiene la posibilidad de definir la democracia? La política es un monopolio y la política establece barreras de entrada, pero si los tribunales constitucionales en su propia autopercepción no se echan para adelante y dicen sí podemos defender la democracia porque somos el Tribunal Constitucional, creo que la patria está perdida. Así es, bueno, Roberto. ¿Y más? Muchas gracias. Bueno, tanto ordenar toda esta información que me surgió. Quiero partir nuevamente, digamos, desde la concepción cuando nosotros hicimos referencia la existencia de un parámetro de regularidad constitucional. O sea, si nosotros estamos considerando que la Constitución que ahora tenemos, no solo son los artículos, los 136 artículos de la Constitución, sino también todo lo que conforma el parámetro de regularidad constitucional, en donde siempre he sido muy insistente en el tema de la división de poderes. Si bien en la Constitución la división de poderes, algunos constitucionalistas podrían considerarlo como un pilar del Estado mexicano, desde 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, en el artículo 16, se hacía referencia a la división de poderes como un derecho humano. Entonces, desde ahí yo quisiera partir
en el sentido de que a lo mejor muchos de los conceptos que al día de hoy hablamos, como el tema también democracia, verlo como un concepto de derechos humanos, en donde desde el inicio se ha planteado, pues creo que en toda la doctrina, la necesidad de que este derecho humano sea no solo dominativo dentro de la norma fundamental, sino que se trate realmente de un ejercicio, yo diría, real y efectivo. Y si partimos desde esa perspectiva, creo que el tema de la interpretación de lo que es la división de poderes, pues parte desde el inicio de que los tres poderes de la Unión, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, pues en un ejercicio, yo diría, diáfano y donde creemos que todo mundo se porta bien, pues todo el mundo está trabajando, tanto el poder ejecutivo, legislativo y judicial, para garantizar ese parámetro de regularidad constitucional. Sin embargo, cuando alguno de los poderes no se porta bien, que es como el caso que ahora observamos, pues precisamente para eso era el objetivo de plantear en el ejercicio de la división de poderes, que a la vez no solo es un derecho, deberíamos entenderlo como un derecho fundamental, sino como un derecho humano y una obligación en ese sentido coincido de que alguno de los poderes se convierta en guardián del mantenimiento de esa constitucionalidad que tenemos al día de hoy ampliada. Y entonces ahí, pues creo que también el tema de los criterios o las reglas que se han ido estableciendo a lo largo de cómo interpretar la Constitución tienen que evolucionar también en razón de cómo estas mismas situaciones, esta conformación de un Congreso donde hay una mayoría calificada por las razones que sean, ¿no? Que tenemos una mayoría calificada y que quiere asumirse como la expresión de la voluntad soberana de una mayoría del pueblo, pues creo que ahí es donde nos podemos nosotros explicar el por qué es importante también el tema de las formalidades y de las representaciones. Si nosotros estamos diciendo, bueno, pues tenemos aquí nuestros representantes, estos representantes son la voz del pueblo, también parte de establecer los mecanismos de representación de estos representantes del pueblo, la forma en cómo llegan, tiene que ser calificada, tiene que ser evaluada con base, yo diría, en estándares que podríamos decir desde el aspecto formal. La formalidad empieza a ser como un estándar, yo le llamaría mínimo. Y una vez que veamos que cumplen con ese estándar mínimo de formalidades, podríamos entrar al análisis sustantivo, al contenido de si esas normas realmente hacen posible la expresión de la voluntad de las mayorías. Y no obstante, digo, suponiendo, sin conceder, que en un momento dado esas mayorías llegaran al absurdo, estoy pensando en una población influenciada por los medios de comunicación, donde esa población dice, sí, vamos ahorita a acabar con todos los fifís, y se eliminan todos, se acaba por completo sus derechos y su reconocimiento. ¿Y por qué? Pues porque es la voz de la mayoría, porque yo lo decidí, ¿no? O porque así lo hemos considerado. Entonces creo que ahí también el estar pues, dándole un mayor peso a la formalidad, pues sería colocarnos en esa situación. O sea, creo que ya desde mucho antes la Corte Interamericana en el caso Almonacid Arellano, en el caso Hellman contra Uruguay, lo señaló, o sea, el límite de las mayorías pues son precisamente los derechos humanos, pero también el límite de las mayorías son, yo diría, a la soberanía de un órgano del Estado que se encuentra obligado por tutelar estos derechos humanos. Ahí me parece que creo que en ese sentido, sí, el tribunal como ha ido evolucionando, nuestra Suprema Corte se erige en un tribunal constitucional que, coincido, no solo tiene pues la facultad, yo creo que tiene la obligación de asumir la defensa de estos derechos y entenderlo nuevamente, insisto, en el tema de la división de poderes, ya no solo como un pilar del Estado mexicano, sino como un tema de garantía del ejercicio y disfrute de los derechos humanos. Si nosotros lo vemos así, creo que eso nos ayudaría
en el caso de los juristas, a comprender el por qué se tiene que meter el Poder Judicial, por qué a lo mejor en un momento dado un poder ejecutivo o legislativo que quiere asumir una función, a lo mejor hasta invadir otras funciones que no le corresponden, apoyado en el tema de una mayoría avasallante que es la que lo sostiene, con independencia de que sea o no consecuente con los contenidos que está reclamando, que son temas de derechos humanos. Creo que ahí, pues igual México está inmerso en esta doctrina que habíamos ido avanzando y que tenemos que, yo creo que retomar, ¿no? Esta del control de convencionalidad y realmente los criterios están dados. Lo que pasa es que creo que desafortunadamente también, pues mucho ha influido la desinformación, yo diría tristemente también la ignorancia del pueblo y tal vez la falta de cercanía de las autoridades, sobre todo judiciales, con la gente. La gente no sabe qué hace el Poder Judicial. O sea, la gente se deja llevar por los medios de comunicación, se deja influenciar mucho por ello y la verdad es que la gente de a pie solamente ve el beneficio inmediato. Recibo una dádiva, pues esa persona seguro me quiere y está preocupada por mí, pero no ve el trasfondo del resto. No sé si con eso trato de no extenderme muchas gracias. Sí, quisiera, para empezar a abarcar, ¿no? Escucho aquí a nuestro excomandante de los secretarios de estudio poeta. Él se encargó su libro, describe que somos una fauna mítica. No, él no pone que somos como Harry Potter. No se tiene que saber bien. Bueno, yo creo que hay que tomar bien lo que estamos planteando. Un tribunal constitucional fuerte también implica un choque político innecesario. O sea, hoy por hoy la política del gobierno fue trasladarle el costo político de la propia oposición a la Suprema Corte. Justo lo que dice, sí. Pero un poco lo que les quiero decir no es que nos echemos para atrás ni para adelante. Hay que ver el contexto. Yo debo recordar muy bien la postura de la entonces ministra Sánchez Cordero, que se echó una magia, ¿no? Cuando dijo que sí había violación de derechos humanos con Lidia Cacho, pero no eran tan graves. Yo creo que no he determinado eso. O lo que dijo en su momento la ministra. Caso Florán, está bien. Florán Stafet, igual. Florán tomó el proyecto de salud para ir. O en el caso de la ministra Luna, cuando dijo que, literal escrito en una entrevista, cuando dijo que el uso de los tratados internacionales era traición a la paz. Los que creyeran eran traidores a la paz. ¿Verdad? Sí, lo bueno. Pero ¿a qué nos referimos a esto? Creo que hay que excepcionar esto con crítica. El avasallamiento de la Corte también obedece a, yo observaba, llegaban los de oposición a solicitar cambiar las reglas de las controversias constitucionales. Se encontraban básicamente segmentadas para el titular de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Pero, hermanos, es una reforma constitucional. Ustedes estuvieron participando ahí, ¿por qué no lo pusieron? Lo que yo veo es que un sistema de contención es necesario también. O sea, un sistema de contención no le resta valor a un tribunal constitucional. Sí. Creo que debemos pensar, y también el repensar, cuando hablo del coto vedado, Ferrandoli nunca está pensando en un coto vedado exactamente de facultades estatales, está pensando en facultades sustantivas, ¿no? Está pensando Ferrandoli que no va a ser necesario tribunales fuertes porque hay derechos fuertes. Y lo que yo veo desde el punto de vista ahí es, pues, estamos hablando de un sistema de autocontención, ¿no? El propio Gargarella, que fue uno de los promotores del voto popular, hoy que vio nacer a su criatura, dice, no, esto no es lo que yo soñaba, claro, soñar desde la hipótesis teórica no es lo mismo. Cuando uno ve a Gargarella diciendo, y le agradezco el respaldo a la Corte, también está asumiendo su posición histórica, vio nacer lo que sus tintas había soñado, ¿no? Un valor democrático. Entonces, yo creo que lo que tenemos que analizar es qué hacemos contra una Corte que le ha pasado el costo político en términos generales muy fuertes. El costo político, por ejemplo, de la falta de consensos. El costo político de regresar
a prácticas que habíamos construido una democracia para no regresar a ellas, la permisión de hablar de la otredad, ¿no? Entonces, lo que nosotros observamos es, por ejemplo, solo en términos de producción de la Corte, creció, si no me falla el número, básicamente que será, subimos de acciones y controversias, que a lo mucho habían 80 por año, o un poquito más, a la controversia número 300, entre acciones y controversias, 400. Pero estamos convirtiendo en un tribunal familiar del Estado, ¿eh? O sea, literal. Entonces era como un déjà vu. Yo vine de las aulas del tribunal familiar y dije, bueno, estoy viendo otra ruptura del poder. Entonces también hay que pensar que el costo de asumir esto un tribunal constitucional, si no existe un sistema de codependencia y de correspeto a los poderes, está hecho para nada. El discurso es muy difícil. Un juez puede ser realmente popular. De entrada, un juez es no popular en el 50%, porque le va a resolver en cualquier controversia en contra de alguien. Y entonces, contra ese que resolvió, pues no va a estar contento. Y el que le dio la razón, de seguro no le dio esas prestaciones que dio el abogado de daños y perjuicios y lo que viene del machote, ¿no? Y ni siquiera son procedentes. Dos, en términos políticos, no se entiende qué hace la Corte. No se entiende porque nuestro lenguaje históricamente deriva de una visión barroca, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, acá Oliver Crona con este libro que se llama Lenguaje y Realidad, pues lo que hace devolvernos es que el estudio de los tribunales deriva con la llegada de los Lord Chancellor. Los Lord Chancellor eran básicamente eclesiásticos. Pues tenemos al más famoso Tomás Moro, un Lord Chancellor de un rey, pues acabó decapitado cuando no simpatizó con el divorcio de su rey, ¿no? ¿Se acuerdan? Y quedó ahí en la utopía. Nuestro lenguaje es sacramental. La sacralidad de los jueces deriva de una visión eclesiástica. No nos hemos quitado las sotanas, ¿eh? Y quizás habría que tomar esa crítica. Nos falta cercanía a la perspectiva popular del pueblo. Pero no quiere decir que el poder traca se hace popular. Entonces, un poco lo que yo digo es, habríamos que volver a una corte totalmente de legalidad, o deberíamos ver cuál es un sistema que permitiera darle tanto equilibrio a la jurisprudencia como a la legislación. Es decir, es un concepto, no es todo jurisprudencia. Mi corazón me traiciona. Entonces habría que pensar en este equilibrio también. Y creo que es un momento dado. Hoy por hoy, interesante, y voy a tomar un punto político, no voy a tomar. La reforma hoy por hoy no toca las facultades sustantivas de la Corte. Lo que toca son las facultades de condiciones de posibilidad. Es una reforma, pues, que tiene truco. Si hoy por hoy yo tuviera aquí un panel y me dice la Corte no va a poder conocer acciones, pues claro. La Corte no va a poder conocer amparos, perfectamente. La Corte solo va a ser popular. Claro, la popularidad de la Corte hace que tenga menos condiciones de posibilidad. Lo que hicieron fue agregarle un elemento político a la subsistencia de esos nuevos ministros, pues para que no hagan un cálculo de un tribunal fuerte. Y yo creo que habría que valorar hasta qué punto valga la pena, pues, digamos, la intervención de la Corte en aspectos que puedan ver de la vida democrática de otros poderes. Y pareciera que soy de Morena, no lo soy. Por obvias razones, ni voy a ser la boleta ni nada. Pero como lo que quiero poner el hincapié es, debemos pensar después de 30 años de vivir el dulce sueño de un tribunal constitucional, que ese tribunal vaya un letargo por la terrible pesadilla política que nos van a colocar. Y entonces habría que pensar desde la academia, tomándolo seriamente, si no habría que pensar en un sistema de contención. En lugar de exigirle al tribunal que asuma el costo político, exigirle a los legisladores que asuman su costo político y subir el debate de ellos. Porque no es posible que una reforma constitucional se apruebe en una entidad federativa por moción de aplausos en 6 minutos. Eso no es democracia. Eso es un populametrómetro, lo que sea, ¿no? Es disciplina partidista. Y hemos vivido mucho tiempo. Entonces yo creo que un poco ver los límites del Tribunal Constitucional es también ver los alcances del Poder Legislativo. Que sea responsable de lo que está haciendo, elevar el nivel de su discusión, elevar el nivel de lo que están construyendo para que también tengan que asumir responsabilidad.
Creo que esto es muy importante. Hemos deposado las baterías y las fuerzas y el desgaste político a 11 personas cuando esto ya está reposado en un Congreso. Creo que faltaba Roberto. Gracias. Buenas tardes a todos. Soy profesor de la Universidad de Posgrado. Daniela ponía el acento en el tema de la necesidad de los organismos contraminoritarios, creo que difícilmente alguien puede no estar de acuerdo con ello. Vaya, las mayorías tienen que ser protegidas de sí mismas. La República de Weimar me parece que es el gran ejemplo de lo que puede pasar si no hay este tipo de mecanismos. Y yo coincido con esta idea de que por eso reducimos los pisos al procedimiento y todo esto. Siempre creo que en algún momento, ojalá, muy próximo escenario, se pueda ir a más. Yo creo que incluso se debe poder revisar por parte de la Corte Tribunal Constitucional una modificación a la Constitución con, permítanme hacer una reducción al absurdo, si ponemos en la Constitución que a alguien que cometa una falta X le vamos a imponer una sanción de 15 latigazos. Pues como ya está en la Constitución, pues ahí se queda porque no podemos tocar el fondo. Yo creo que eso tendría que ser revisado por la Corte de aquí de allá. Sé que hay quien dice que cuando se su tesis de licenciatura eso no se podía, pero me parece que tenemos que ir avanzando, pensar un poco más allá. Desde luego se tendría que poder revisar eso. Ojalá podamos llegar a aquello, porque decía Jorge Ordóñez, pues parece una batalla perdida. Yo espero, sinceramente, que no tengamos que parafrasear el futuro cercano a Antonio Machado, en hemos tenido una guerra, aunque realmente no estoy tan seguro de la guerra. Ojalá no tengamos que estar recordando al rato de las mayorías. Pues yo creo que justo aprovechando al maestro Limer, hay que aprovechar esos escenarios. Si tenemos que defender la dignidad de nuestra profesión, regresaremos a las aulas universitarias. Aquí se le va a exigir a los nuevos jueces y a los nuevos ministros. Pero nada más para abonar a la institución de hace rato sobre las narrativas y cómo hacer para contrarrestarlas y tal. Quizá estoy ofreciendo una versión un poco sesgada, derrotada tras la aprobación que acaba de haber, tras la semana que acabamos de vivir, pero me parece que una manera de contrarrestar esa narrativa que un poco nos ganó el mandado es desde la academia y desde la corte, empezar a preguntarnos de nuevo lo más básico, o sea, no ir a más, porque aquí lo que estamos, o sea, y lo que observo es, pues estamos en un foro amigo en el que todos coincidimos en el papel que debería tener la Corte, la salvaguarda de la democracia que debería ser la Corte, el papel, incluso habemos los que decimos, no tendríamos que ir más allá, no tendríamos que checar que de hecho debatan, no tendríamos que checar los actos parlamentarios. Claro, existe esta narrativa y fue lo que empecé diciendo con la presentación del doctor, una línea jurisprudencial clara que ha avanzado consolidándose hacia un camino, pero la sociedad, por lo menos la que tenemos en el Poder Legislativo representada, y no nada más el Poder Legislativo Federal, sino la de las entidades federativas, parece ir en un contrasentido. Y probablemente la incapacidad que tuvimos de vencer esa narrativa fue afianzarnos en esta otra. Quizá por eso volver a las preguntas más básicas. ¿La Corte puede o no puede? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuáles son los básicos? Hace poco asistíamos a una conferencia con expertos de todo el mundo y había una doctora uruguaya que justamente en un diálogo ahí de los alcances del sistema interamericano y con la presidenta de la Corte Interamericana y tal, en donde todo iba hacia, vean qué tanto más garantistas somos hoy que ayer, ella decía, no, nos estamos equivocando de momento. Preguntémonos hoy cuál es el núcleo mínimo de la democracia. No estamos en un momento de la región para ir a más y a más y a más y a más. Y ya nos toca demostrar esta semana en las urnas. ¿No? Quizá estamos en un momento de replegarnos, de pensar lo esencial, porque además, a ver, recordemos, mañana, y es lo que también nos dijo Fernando, siguen habiendo acciones, sigue habiendo amparos, sigue habiendo controversia, solamente que en manos de no sé quién. En manos de alguien que se opone a lo que en los últimos 30 años se construyó, previsiblemente, que se opone a la carrera judicial, previsiblemente. Digo, quizá y espero con honrosas excepciones, pero en todo caso me parece que sí estamos en un momento de autocontención, pero sobre todo empezarnos a preguntar cuáles son los básicos que no podemos dejar ir para poder transmitirlos y vencer la narrativa opuesta que ya nos puso desde su postura cuáles eran los básicos que no se podían ir. Entonces sí,
quizá es una visión un poco pesimista, pero a mí me parece que es tiempo también de ponernos en nuestro lugar. No, gracias. Que no se que tenga la Sí. Gracias. Gracias. Sí, yo creo que también estos acontecimientos que se han dado nos tienen también que llevar a revisar las formas de representación, ¿no? O sea, yo la verdad no concibo cómo algunos tal vez pudimos haber votado por la oposición, yo ya me estoy malponiendo, pudimos haber votado por la oposición y que mi representante se pase con el grupo parlamentario que yo no quería. Entonces, desde ahí también creo que nos tendría que llevar a mover cómo son esas formas de participación y si realmente los que se dicen representantes de nosotros están representando mi voluntad. Porque ¿cómo es posible que yo voy a haber votado por alguien al contrario? Y ahora eso está con el voto mío, haciendo uso de mi voto, ¿sí? Tomando decisiones en las que no estoy de acuerdo. O sea, y lo quiero llevar al resto de la población. Entonces, ¿cómo podríamos también? Yo creo que es un ejercicio donde nos damos cuenta que estas formas de representación están fallando. O sea, no hay realmente lo que decíamos, esta democracia representativa, ¿en dónde queda? O sea, por eso insisto que el aspecto formal es fundamental, aunque después nos vayamos a la parte también de ese, no sé, requisitos sustanciales, como por ejemplo, si una persona que llegó por un partido decide unirse a otro, pues a efecto de que no se dé esto que observamos ahora, una mayoría calificada absurdamente obtenida con votos en contra, se le tuviera que asignar un escaño, ¿no? Y luego, pues, en ese sentido, asumir ser parte de una comisión dentro de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores para poder tener control de todas las comisiones que al día de hoy tienen que tomar decisiones que impactan al resto de la población. Y entonces yo paso de ser tal vez parte de una aparente segunda mayoría, termino siendo la última minoría. ¿No? Esas son cosas que tal vez tenemos que revisar. Podríamos revisar igual el tribunal electoral y es una reflexión interesante que hace la doctora. Y esto debemos ponerlo entonces en el pie. Si tú votas por una visión partidista, que es un sistema partidario, parece que es muy irónico que los legisladores sean autónomos e independientes. Así es. Es que Entonces, por ejemplo, lo que dice la compañera sería muy interesante. El movimiento, el chapulineo, como le llaman, ha jugado para todo. Ha jugado, por ejemplo, en la Ciudad de México sirvió para obtener más plurinominales. así es. Porque hubo la renuncia expresa de unos candidatos para que sea un partido satélite o aliado, reducir su representación proporcional y aumentar la plurinominal. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, lo que dice la compañera es, esas son las preguntas. No cómo hacer más fuerte a uno de los poderes, sino ver qué es lo que permitió esta erosión republicana. Yo diría, pues, órale, una ley que nos interesa a nosotros es, si tú quieres ser autónomo independiente, sé candidato independiente. No renuncies a tu partido, pues adiós, te vas, claro. y entra otra persona más, pero se mantiene la cohesión partidaria. Hoy por hoy, ese voto no solo acabó a la reforma judicial, ese voto ha acabado la posibilidad, por lo menos formal, de acciones de inconstitucionalidad por parte del Senado. Sí, simplemente quererles dar las gracias Yo no soy de Veracruz. por haber venido, por estar previo a este puente muy importante para todos los mexicanos. Y nos dejan muchas reflexiones. Hay un caso muy interesante, ojalá podamos ver. Es el caso de la posibilidad de un grupo político de participar en lo que iba a ser la posible ratificación o modificación en el caso de Cristina Godoy, que será la próxima consejera jurídica. Se alegaba de que no les habían permitido votar. Y entonces, en un documento que nosotros analizamos, pues no nos bastó con la promoción de ese grupo político, sino pedimos cámaras, viendo cuál había sido el comportamiento, si realmente no habían permitido el acceso al Congreso de la ciudad,
y que de eso había un impacto que hubiera ganado con el proyecto. Yo creo que hay mucho que ver. El caso que vivimos de cerca en de Baja California, en donde el gobernador se amplía su mandato, no había sido electo para un periodo, se decide que se quede 6 años. Era demasiado bueno. Bueno, ¿cómo fue la discusión? Todo eso es muy interesante. Cuando se nos hacía la referencia al párrafo 6, me pareció muy interesante lo que se dice en la sentencia, que vale la pena que la apenen, porque son documentos que van a quedar para la historia y la arqueología jurídica. Dice, esa Suprema Corte considera que los integrantes del Congreso de la ONU no tienen un impedimento constitucional para hacer suyas las iniciativas del Ejecutivo Federal que no sean de carácter preferente, porque las preferentes y tampoco para solicitar a la Cámara respectiva que se tramiten como urgentes. Mientras que no exista alguna disposición en la Constitución Federal, en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión o los reglamentos de sus respectivas cámaras que prohíban a los legisladores federales hacer suyas las iniciativas del Ejecutivo Federal ya turnadas. ¿Por qué? Porque es parte del reglamento, del orden. Me parece que es un párrafo que refleja mucho lo que se hace. Aquí querían adornarse con hacer suya la iniciativa del presidente para vender la idea de que estaban con el presidente y hacerse motores. Hay mucho que analizar. Ustedes, como estudiantes de posgrado, ustedes como maestros de la Facultad de Derecho, tienen una tarea increíble. Tendrán que ir viendo qué tipo de juzgadores van a necesitar. Y no podemos quedarnos marginados y ser rebasados por otras escuelas o otras facultades de la propia Universidad Nacional. El reto que tenemos como profesión es enorme. Y no quiero ser tan pesimista como es Jorge Ordóñez, de que ya está todo perdido. Tenemos que dar la pelea y tenemos que reinventarnos en muchas cosas. Tenemos que reinventarnos. No le estoy pidiendo que se afilien al partido mayoritario, que va a ser una de las credenciales de los requisitos para poder hacer la otra posición, sino les pido que continúen la preparación y la preparación. Esto lo he repetido y se ve mal cuando gana la elección Hitler, 32% de la votación, y lo nombran canciller en una maniobra política, empiezan a correr a los jueces que no tenían la posibilidad de mostrar la pureza de sangre que se necesitaba para ser miembro del partido. Y tomaron como preferencia a quienes habían militado en el partido que se hacía del poder, y a los demás los fueron expulsados. Y llegaron al grado de exigirle a los maestros afiliarse al partido para poder seguir dando clases. Y después, para ser aceptado en la escuela, tenía uno que demostrar que tenía su credencial del partido para poder acceder a la educación. Entonces, cuando lee uno los lamentos de Carl Schmitt, que después se va a refugiar a España y escribe sus memorias, nos da vergüenza que un hombre tan talentoso hubiera sido seducido en una etapa de su formación con una ideología dominante de la que después todo se ha avergonzado por las atrocidades de las que hemos sabido muchísimo después, y que esa sociedad alemana sabía y se decía, pero tenía los ojos cerrados. Tenemos que seguir luchando. Yo soy el mayor de este auditorio, de esta sesión, y les digo, si les pasamos la estafeta y la bandera para que siga la lucha, que tenemos que dar como abogados, como universitarios, como estudiantes, pero más como gentes pensantes. Y muchas gracias, Silvia, por permitirnos venir a llorar aquí a Yo no quisiera acabar como con lo de Gargarella. Gargarella está hablando de los cuates que lo buscan para reforzarle la paternidad del
monstruo, pero que él dice que también está sacando bastante. Dice que a quienes implícita o explícitamente apoyaron esta reforma. Así es. No, por eso, a todos, Y que afuera. que son los, y que esos de lo que de quienes lo buscan, esos son a los que están renegando. De los amigos, no. A mí me mandó ya un texto para programar un número que estoy coordinando. Creo que sigue, pero bueno, sí, aguas con lo que uno desea, que luego se le puede cumplir. Eso es una manera que señala que sí hay que tener muy claro. Yo quisiera retomar que esta parte, no, yo no me quedaría con el pesimismo. Insisto, está el vicio del procedimiento de la legislatura pasada en una cámara, pasó a la legislatura de la siguiente cámara, se violan los artículos del propio reglamento de discusión de la Cámara de Diputados y de Senadores. Además, tienes estas limitaciones ahí. Y yo insistiría en las reformas del 6 y 10 de junio de 2011, ¿se acuerdan que son las de Ley de Derechos Humanos? Iban de la mano y decían que toda norma con efectos generales tendría que ser procedente en control de constitucionalidad. Ya luego fue después, cuando en la nueva ley de amparo metieron la fracción primera. No procede el control de constitucionalidad contra las reformas de la Constitución, pero ese artículo podría ser declarado inconstitucional. Paradójicamente usaríamos la ley de amparo para declarar inconstitucional un artículo de la ley de amparo. Eso, vamos para seguir volando aquí. Yo Todavía no más tengo criterio. Oye, pero déjame nada más dos más, dos letras muy breves. Yo estoy llegando a la conclusión, y eso siempre que lee textos unos de cómo mueren las democracias. Las democracias, la conclusión es que son como un pez, por la propia boca muere, y lo general es la boca de la mayoría. Entonces, eso es, volviendo a lo de Gargarella, ahí tenemos ese mismo problema. Y una nota nada más no puedo dejar pasar, que estamos hoy en 13 de septiembre, es el día de la defensa heroica de nuestro castillo de Chapultepec, que en cierto sentido fue muy poco eficiente, muy poco eficaz, pero fue simbólica y es histórica. Yo creo que esta defensa del Estado de Derecho ha sido quizás simbólica, pero también es histórica. Espero que todavía no se ha cerrado paréntesis o el momento, pero pues veremos qué queda. Muchas gracias y nos vemos en 15 días.